Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Futureamos. Yo soy Diana Daniels, vivo en Barcelona, soy empresaria mexicana participando en sectores de telecomunicaciones, inclusión laboral, digital y financiera. Y me da muchísimo gusto dar la bienvenida de nuevo a este capítulo de nuestro super podcast Futureamos, en donde producimos desde dos continentes con la única aspiración de llegar al futuro para delinear los grandes cambios que le esperan a la economía, a la sociedad y, por supuesto, saber cómo todo ello va a impactar en nuestras vidas. Para iniciar este nuevo capítulo de Futuriamos, le doy la bienvenida a mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Claudia, ¿cómo estás? ¿Lista para conspirar sobre el futuro? Totalmente lista, querida Diana, emocionada como siempre de platicar contigo y con nuestro invitado, que esta emisión de Futureamos de verdad será toda una revelación. Antes que nada, saludo a nuestros amigos y a nuestras amigas de Futureamos aquí en América Latina, allá en Europa y esperemos que en algún otro continente, querida Diana. Soy Claudia Villegas, emprendedora, periodista en la Ciudad de México y me da muchísimo gusto darles la bienvenida con este tema tan importante, querida Diana. Será una gran conversación. Vamos a platicar esta noche con Andrew Funk, que es fundador de Homeless Entrepreneur, cuya frase central, el sinogarismo existe, las soluciones también, quien emprendió el camino de ayudar para generar beneficios en todos los niveles. Durante la pandemia nos dimos a la tarea, muchos de nosotros, en preocuparnos cómo le estarían pasando personas que no tienen casa en una emergencia sanitaria, Diana. Y bueno, pues la historia de Andrew, quien nació en Minnesota, quien se graduó de la licenciatura en literatura inglesa, con una especialización en economía en la Universidad Estatal de Arizona, bueno, pues nos habla de una historia de preocupación, de una historia de impacto social. Funk ha trabajado en 12 países, ha visitado más de 43 y con esta visión internacional se ha desempeñado como consultor, profesor, traductor, ha participado en sectores financieros, de educación, en el farmacéutico, en el de salud, de logística, fabricación, turismo, transporte. Bueno, ¿qué te puedo decir, Diana? En todos los sectores y tomó la decisión de dirigirse al enfoque social. Por eso para mí es un verdadero privilegio presentar a Andrew con este preámbulo. Andrew, por favor, te agradecemos que estés aquí. Gracias por estar en Futurianos. Bien, muchas gracias por la oportunidad y la verdad es un lujo y gracias por la presentación y espero cumplir las expectativas en esta entrevista. Gracias, Andrew, por estar con nosotros, por atreverte a futurear el día de hoy con Claudia y conmigo. Y antes de preguntarte sobre el futuro de las personas sin casa, en condición de calle, que pues han hecho del espacio público su hogar, a mí me encantaría que nos contaras brevemente tu historia y cómo es que decidiste enfocarte a este problema. Bueno, a ver, hace 8 o 9 años estaba acá en una empresa para juntar inversores y emprendedores y tenía que ser el mejor momento. Recaudamos 300,000 euros para crear este proyecto y también estaba a punto de tener mi primer hijo. Entonces todo estaba bien encaminado. Después los socios gastaron todos 300,000 en sueldos en 6 meses y esto obviamente afectó a mi vida personal y acabé en una situación de sin hogar en la misma ciudad de Barcelona, España, y tenía que encontrar una solución para mí. Por lo tanto, mejor momento, pesadilla, y después tenía que convertir un pesadilla a un sueño de nuevo. Y gracias a todo el apoyo que he recibido en el camino, he podido salir adelante yo y también la deuda y el compromiso de ayudar a otras personas en una situación parecida ha crecido desde entonces y ha creado lo que es Homeless Entrepreneur, emprendedor sin hogar. Qué increíble, Andrew. De verdad, nos encanta poder platicar contigo. A mí me gustaría que de cara a los próximos 5 años, vamos a comenzar a entrenar, Andrew, no te asustes, pero para llegar al futuro queremos hacer este escenario de corto plazo. ¿Cuáles son algunos de los enfoques o programas innovadores que las ciudades pueden implementar para ayudar a las personas sin hogar en transición hacia una vivienda estable y sobre todo tener independencia económica, Andrew, porque las hipotecas a veces son impagables,
tenemos Mm. muchos gastos, el tema de la salud, Sí. políticas públicas para que cualquier persona, Andrew, pueda soñar con tener un hogar. Sí, a ver, la razón principal por qué la gente está en situaciones sin hogar es porque no puede pagar alquiler de forma sostenible, ¿no? Desde ahí hay muchos obstáculos en el camino, pero entendemos que tenemos que crear un mejor diseño de lo que significa hogar y también lo que significa trabajo. Porque sin trabajo, sin la ciudadanía activa, no es posible pagar un hogar. Y si no, pues estás haciéndola a través de impuestos y demás, pero la persona no está participando. Entonces nosotros pensamos que lo que tiene que hacer las ciudades y los países y el mundo es entender cómo las personas pueden colaborar y contribuir en este proceso para salir adelante, ¿no? Entonces nosotros ofrecemos tres programas principales. Uno es una línea telefónica, la gente nos llama de cualquier parte del mundo y ahí hablamos de la importancia de data, porque si no sabemos los datos existentes de las personas en situación sin hogar y la pobreza, no podemos abordarlo correctamente. Por lo tanto, creo que tiene que mejorar la manera que recogen data y después que diseñan un plan mucho más óptimo para ayudar a estas personas. Después tenemos una línea, bueno, tenemos un programa que se llama Voces. Voces da la oportunidad de que las personas puedan explicar su primer nombre, su ciudad, su país, la situación actual y que buscan. Y esto ayuda a conectar a las personas con la comunidad. Entonces, muchas veces el embudo es hacia servicios sociales que tienen un gran labor que hacen, pero no llega a todo el mundo. Y muchas veces es un modelo más asistencial. Por lo tanto, queremos empoderar a las personas para que puedan aprovechar de las oportunidades del modelo asistencial, pero no depender de ella y pueden salir adelante. Y el último programa que creo que sería relevante se llama Help y Help básicamente ayuda a las personas a ser ciudadanos activos con trabajo. Se enfoca a nivel de desarrollo profesional, educación, a nivel de salud, vivienda, finanzas, legal, comunicación, y mentor, ¿no? Entonces es un mundo en el cual realmente estás preguntando a las personas cómo pueden mejorar su vida y en vez de pagarles una subvención por una carencia que tienen, les apremias por el valor que están aportando a la sociedad. Ay, me encanta esto, Andrew. La verdad que es súper importante dar pues estas oportunidades en las cuales las personas que hoy en día se encuentran en situación de calle, ojalá en un futuro mucho más cercano puedan salir de esa situación y convertirse pues en esto, en tener una vivienda estable y tener una independencia económica. Pero la tecnología además continúa avanzando rápidamente, influyendo en varios aspectos de la sociedad. A mí me encantaría entender un poco tu perspectiva de cómo pueden las ciudades aprovechar la tecnología hoy y los datos para mejorar los servicios para personas sin hogar y Sí. comprender mejor estas necesidades en las poblaciones vulnerables. Pero también me encantaría que hiciéramos esta temática de irnos hacia dentro de 5 o 10 años, si es posible. Pensemos ya que estamos en el 2030, ¿no? En 7 años. Vale. ¿Cómo puede la sociedad en su conjunto movilizarse para crear un enfoque más compasivo e inclusivo para abordar la falta de vivienda en los próximos, pues, 7 o 10 años? Bueno, la verdad es, no falta vivienda. Es decir, hay 11 millones de viviendas vacías y, si no me equivoco, 4 millones de personas sin hogar en Europa. Por lo tanto, no es un problema de espacio. Es un problema de acuerdo, y acceso. Y nosotros pensamos, hablando del futuro y presente y todo lo que está por medio, necesitas tener mayor información y esto es el conocimiento. Por lo tanto, hay que investigar mucho más y mejorar la capacidad de recibir conocimiento en real time. No solamente a nivel de una vez al año, pues contamos las personas en la calle, en el recuento, o hacemos algunas encuestas. Tiene que ser mucho más interactivo y también la gente tiene que ver algún valor en lo que está pasando. Por ejemplo, en Barcelona no se hizo el recuento este año porque habían temas me pareció, no sé si gracioso es la palabra, pero siendo buen tejano, usamos cosas que sí, a veces no tiene mucho sentido, pero por precariedad laboral de los funcionarios. No han hecho el recuento de contar las personas. Piensa, si hay un problema de precariedad laboral con los trabajadores, las personas sin hogar se quedan sin esta acción. Entonces, lo que quiero decir es
necesitamos hacer acciones que se llevan a cabo sí o sí, y después también la gente tiene que ver valor en lo que se está haciendo y tener ganas de participar y contribuir. Hay una aplicación tuya, si puedes decir el nombre, ¿cómo se llama? Claro, sí, Thinkerlink. Ah, vale, por ejemplo, esta aplicación creo que puede brindar una gran oportunidad a las personas en búsqueda de oportunidades y hacer un matching de lo que la gente busca y lo que ofrecen, también para dar mejor conocimiento y quitar toda la grasa de la búsqueda. Es un ejemplo muy sencillo. Estaba en el Parc Miró, en el lado de Plaza España, en Barcelona, y estaba sentado con unas personas, hablando con ellos para saber qué tal y lo que necesitaban. Y un grupo de personas pasaron con comida para dárselo. Me miraron un poco extraño, se fueron. Y yo les dije, qué cabrones, ¿no? Vosotros reciben comida en tu cama. No hay nadie que me lleve comida en mi cama. Y me dijeron, es que no nos gusta esta comida, porque somos musulmanes y no podemos comer lo que están dando. Entonces, Mm. esta falta de dato y conocimiento muy básico significa que esta transacción no vale nada. La otra persona está haciendo una buena acción pensando que están aportando valor, están contentos, y la otra persona está diciendo que sí, gracias, aunque no lo usan para hacer que las otras personas sientan bien. Entonces, si cada parte realmente compartieron este conocimiento de una manera más inteligente, se llevaría de una manera mucho más eficaz. Y creo que, por ejemplo, la aplicación suya es interesante porque necesitamos entender realmente lo que la gente busca y también hacer el matchmaking, ¿no? Emparejar estas oportunidades con las personas. Y esto es básico, porque cuando tienes el conocimiento, puedes reconocer cómo participar en un cambio positivo. Y muchas veces estamos haciendo cosas con buena voluntad, lo que yo llamo café, conversaciones y ropa, entre comillas, o vivienda, coffee, clothing y conversation, pues no, realmente no estamos cambiando nada. Por lo tanto, creo que hay una gran oportunidad de aplicar la tecnología. A nuestro partner principal es IBM y tener formación, por ejemplo, hablando de 2030, de llegar a 30 millones de uplifting y empoderando a las personas por todo el mundo. Y nosotros tenemos un compromiso de 15.000 en 2030. Por lo tanto, hablando en el futuro, tienes que imaginar cómo puede ser mejor, teniendo en cuenta que lo que imaginas no está ocurriendo ahora. Las posibilidades, la imaginación sí, pero tenemos que entender que las personas en situación sin hogar son personas, sobre todo, y yo creo que, bueno, eso es una respuesta a tu Así es. pregunta. Andrew, en el futuro, ¿cómo ves el match, el cruce que puede hacer la información entre la posibilidad y la oportunidad real con este modelo que has desarrollado en Homeless Entrepreneur de tener acceso a una vivienda accesible, pero también un trabajo? Te cuento esto porque acá en México tenemos lo que se llaman ciudades fantasmas. Se Ah, construyeron miles y miles y miles de viviendas, sí. eh, y los centros de trabajo están Ujú. muy lejos. Entonces Sí. eran ciudades dormitorios en donde gastaban las personas más del 30% de lo que tú podrías destinar a pagar a una hipoteca a transporte. Entonces la ecuación ya no estaba funcionando. Y no nada Entonces, más el transporte, ¿no, Cloud? También era el llegar, yo recuerdo cuando vivía en México, de esa ciudad dormitorio al centro donde tenía su trabajo, eran a veces de 4 o 5 horas. Es exacto, o insostenible, sea, sí. no solo era lo que invertías en el transporte, sino el tiempo, tu vida. Entonces, bueno, la realidad de América Latina es distinta. Creo que Europa tiene muchas posibilidades, pero ¿cómo estás observando tú en innovación, uso de tecnología, en el futuro, poder hacer este match entre vivienda y trabajo? Bueno, a ver, por ejemplo, yo estaba con una embajadora de Honduras en Bélgica y estuvimos hablando de cómo se puede usar la tecnología para ayudar a sus paisanos, ¿no? Porque hace, creo que un mes más o menos, no sé si sabes que había un incendio y murieron, creo que 40 mujeres en una cárcel y es una situación de pobreza y la afecta. Um, estuvimos hablando de las oportunidades. Y la tecnología creo que es básico porque rompe fronteras. Como bien saben, y en Estados Unidos, la gran frontera ahí, mucha gente que intentan subir para mejorar su vida, ¿no? Y creo que la tecnología
permite que las personas puedan cruzar fronteras sin tener que arriesgar su vida. Y eso pasa muchísimas veces. Por lo tanto, creo que si trabajas en México, tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo y tú puedes cobrar también. Entonces, hay muchas oportunidades a través de cripto o dinero fiat, ¿no? Puedes hacerlo. Por lo tanto, creo que el trabajo y la tecnología está muy enlazado. Te permite saltar estas fronteras que bloquean las personas a nivel de buscar otras oportunidades. Y la vivienda para mí es una consecuencia. Es una consecuencia de trabajo y tu situación. Entonces, para mí no es trabajo, es trabajo primero y después puedes sostener lo que es la vivienda. Pero tecnología es básica porque acelerar el proceso. El otro obstáculo que existe realmente es el diseño que crean los gobiernos y también las empresas. La gente puede mover. Por lo tanto, si el diseño está bien pensado, permite que las personas no tengan que viajar 5 o 6 horas en un bus. No tienen una planificación urbana en la cual alguien está medio día de su trabajo. Entonces, creo que hay una gran dependencia de lo que cabe a estas personas en situación de pobreza del diseño urbano, arquitectónica y también empresarial. Por lo tanto, creo que también les interesa a los empresarios y el gobierno que hay menos fricción, porque más fricción acaba en violencia, acaba en pobreza y acaba en malestar en la sociedad. Por lo tanto, creo que les interesa a todo el mundo buscar oportunidades de mejorar esta situación. Creo que esto es súper interesante, Andrew, porque nos pone una perspectiva de que mucha gente no conoce la realidad de las personas sin hogar, tienen una percepción, en muchos casos inclusive equivocada o sesgada, ¿no? De las razones por las cuales hay personas sin hogar. Y pues además de lo que se puede generar, creo que es importante también darles visibilidad y voz a estas personas, ¿no? Porque muchas veces se convierten no nada más en ciudades invisibles o ciudades fantasmas, perdón, dices tú, Claudia, pero yo digo de ciudades o de gente invisible, ¿no? Es gente que no son necesariamente visibles al resto de la sociedad. A mí me gusta mucho tu proyecto, Andrew, porque veo que no solamente es un proyecto a nivel de ONG, de organización sin fines de lucro, pero también me parece que es un emprendimiento de nivel social que está pues dedicado a mitigar pues esta realidad. A mí me gustaría mucho entender cuáles son estas líneas de apoyo en las que pudieran impulsar a estos emprendedores que hoy en día Sí, están en esta situación. ¿Por qué nos hablas un sí. poquito de eso? Sí, y también un comentario que yo diría que las personas sin hogar no son invisibles, son súper visibles. La sociedad es ciega, es decir, no lo ve. ¿Vale? Exacto. Ese es un punto. Después, por ejemplo, en Davos, en el Foro Mundial de la Economía, donde llevamos desde 2018 durmiendo en un tipi en 20 bajo cero para dar voz, presencia y participación. Estos son los pasos. Primero, la gente tiene que tener una voz. Después, tiene que tener presencia y al final ser capaz de participar. Y tratamos de hacer esto con el embudo que había comentado previamente, con la línea telefónica, para saber quiénes están ahí. También es bueno porque es bidireccional. Alguien me contactó y después hablo con ellos. Estaba hablando con Walter, que es un homeless entrepreneur que recomendó la embajadora de Honduras en Bruselas, y este chico es hondurano y está en París. Estamos hablando con él para asesorarle en su proceso de salir adelante, porque él después participó en el programa Voces. La gente necesita una voz. No puedo ir por todas las redes hablando de estas personas, sino tengo que darle esta oportunidad de poner su cara y su voz, que a veces cuesta, porque cuesta, cuando estás en una situación tan difícil, hay vergüenza, quieres esconderte. Y por ejemplo, Carlos, que es un profesor de inteligencia artificial en nuestro programa, él me acuerda, me dijo, lo más importante que me dijiste es no te escondes. Y él compartió su historia en 40 segundos. Actualmente está recibiendo apoyo de una fintech, se llama Ambar Soluciones, patrocinando su programa, y también está haciendo formación a través de un programa de Amazon, se llama Restart. Entonces cambia todo cuando la gente toma el primer paso de contar su historia y demostrar que están buscando una solución, no en pena, no basada en pena, sino en oportunidades y lo que les falta para mejorar. Porque nosotros trabajamos con gente motivada sin recursos. Si no están motivadas,
no es nuestro territorio. La mayor parte de ONGs enfocan en gente no motivada sin recursos. 99% del dinero va por ahí. Después Es gente... decir, gente que quiere salir adelante, gente que está buscando una oportunidad y estás ahí tú con tu NGO para que les puedan ayudar a hacer ese Exacto. move in para hacerlo. Me parece que Sí, es como que, si alguien no quiere, no puedes hacer nada. O necesitas claro, muchos recursos y no nos toca. Entonces, el programa HELP es realmente es holístico. Buscamos todos los obstáculos y después damos las oportunidades para que puedan hacer. Si dicen, mi problema es que yo soy escritor, no tengo boli, ¿vale? Tenemos un boli. Necesito papel, un papel. Escribir más rápido con portátil, es un portátil. Necesito una audiencia, pues te ponemos un sitio con audiencia. Entonces, es para ir rompiendo estas barreras y muchas veces es el mindset, ¿no? La capacidad mental de dónde creen que están y dónde pueden ir. Tomar un papel importante. Tenemos una iniciativa que queremos que se llama Volamos Juntos. Personas con discapacidad física que no pueden caminar, con personas que no pueden caminar profesionalmente. Y les enseñamos cómo volar un volador sin motor, perdona, juntos. Y era inspiracional, porque de repente está ahí en un avión, en el cielo, y buscar un trabajo no parecía tan loco, ¿no? Entonces creo que muchas veces presentando a las personas a gente que respetan, a oportunidades que desean y demostrar que es posible y tienen que ser constantes, puedes cambiar el mundo de este individuo. Y a la vez, si creas un caso inspiracional, después otras personas pueden identificar con esta persona y acelerar el proceso. Andrew, quiero un poco entender el modelo que estás proponiendo y preguntarte, la renta básica de profesionistas, la renta básica de pues, académicos, de periodistas, de agricultores, de comerciantes, es insuficiente para empatar con el modelo de rentabilidad de márgenes que los desarrolladores de vivienda exigen. Entonces, ¿cómo hacer, Andrew, para buscar opciones sociales que permitan que todas esas personas que tienen mucho talento, Andrew, que están empatando con la tecnología, que tienen carreras, no pueden tener una vivienda? ¿Cómo hacer en el futuro para que los gobiernos entiendan que el desarrollo de vivienda es problema de una política social, que la mano invisible no puede controlar el tema de la vivienda porque es un derecho humano? Mi respuesta es muy sencilla, lo mismo que hace el gobierno cuando tienen que corregir algo, multan. Yo creo que Sí, creo que hay que multar las ciudades y los países por la pobreza. Por lo tanto, si tienes 40.000 personas en situación sin hogar en España, por ejemplo, los que en teoría hay, creo que la Unión Europea debe multar al país por tener esta cantidad de personas en la calle. Por lo tanto, yo usaría un poco de la misma medicina que usan para el ciudadano, porque creo que es igual de justo, en el cual incentivan para que reciban recursos por hacer las cosas bien, también las ONGs, porque hay que pensar que conocí a un funcionario trabajando era un trabajador social en Tarragona, y me dijo, ¿qué haremos nosotros sin los pobres? Porque no tendré trabajo. wow. Entonces hay que pensar el sistema existente, el status quo, quién vive de ella, cómo funciona, no es tan fácil. Entonces entendemos, si no queremos que pase algo, el primer paso es sancionarlo. Eso es a nivel estatal, a nivel internacional. Hacen embargos, ¿no? Cuando alguien hace algo que no debería hacer. Por lo tanto, creo que realmente los gobiernos deben estar sancionados o dados por personas en situación sin hogar que tienen. Tendría que tomar más en serio. También pueden tener incentivas también a nivel de cierta vivienda para construir. Nosotros estamos proponiendo un torre low cost gracias a un arquitecto israelí argentino. Y ahí tenía una entrevista con él hoy y estamos tratando de conseguir los fondos, supongo entre 8 y 10 millones, y son 30 plantas. Es como la idea es tener un edificio icónico que demuestra el compromiso de la ciudad para acabar con el señorismo en la misma ciudad.
primeras 10 plantas para personas en situación sin hogar que están en nuestro programa para salir adelante. Después una zona verde con una cantina popular. Después 10 pisos más para nómadas digitales que tienen, pagan el premium porque también pueden y quieren y que pueden crear impacto social ahí. Después otra zona verde con un restaurante un poco más nivel. Y después las últimas 10 plantas para pisos para un multinacional. Entonces, estamos trabajando para crear oportunidades, soluciones. Tenemos una habitación, bueno, se llama la habitación de impacto social a través de un hostal, que es un hostal grado, que es un eco boutique. Y una vez a la semana um, destinan todos los recursos del beneficio de una habitación a crear impacto social a través de nosotros. Y tenemos el vídeo, te lo compartiré después, Diana. Pero hay que Gracias. pensar cómo hacer las cosas mejor y cómo mejorar el diseño y cómo incluir a las personas y entender que no solamente es a nivel de coste económico, pero también tenemos que saber salud, psicológico, y el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que sería un buen momento para ir a la siguiente pregunta. Me encanta. Gracias, Andrew. La verdad es que sería súper interesante entender un poco más, pero me gustaría a retarte a que vayamos al 2050, que nos Ok. posicionemos hoy, Eso es que bueno. estamos ya en el 2050, y te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas para que nos digas cómo ves esta frase en el 2050, qué solución le ves. ¿Te parece buena idea? Sí, tendré 69 años. Bueno, perfecto. Muy joven. Entonces, porque tenés una experiencia fabulosa en la que podemos esperar, que, ¿qué opinas de lo Sí. siguiente? Pues vamos adelante. A ver, 2050, ¿qué me dices de homeless? ¿Muchísimo más o nadie? Un extremo. ¿O uno o el otro? ¿O muchos o nadie? 2050, muy bien. Clau, vas tú. Familia, Andrew. La base de todo. 2050, políticas públicas. Sin políticos. Me encanta. Sí. Hogar. Amor. Muy bien, la casa del 2050, que me imagino no es lo mismo necesariamente que el hogar, pero ¿cómo será la casa del 2050? Será más compartida, más unión. Gentrificación, Andrew, ese término que a mí me da un shock con él. ¿Tú quieres una palabra con esto? Gentrificación. Ah, pobreza de diseño. Pobreza de diseño, interesantísimo. 2050, la sociedad en el 2050. La sociedad en 2050. Si seguimos como estamos, los mismos problemas de siempre. Si hay un iluminado, creo que tenemos un futuro muy brillante, si realmente actuamos. Entonces diría brillante si actuamos. Muy bien. Y solidaridad, Andrew, 2050. Mm, eh, compromiso. Y el 2050, pensemos en el financiamiento, ¿cómo lo ves? Independencia de ella. El objetivo sería no depender del dinero. Muy bien. Crowdfunding, Andrew. Otra manera de vender. Lo mismo, es, es una venta. Para mí, crowdfunding es una venta amateur. Interesante. Andrew, pues bueno, casualmente sobre estas fuentes de fondeo me gustaría a lo mejor hacer un stop y pensar en lo que estamos hablando y hablamos del altruismo tradicional para atender esta situación. Me gustaría tener un poco tu take on this, ¿no? Mm. Entender qué es lo que tú crees sobre esto y sobre todo ponerlo de cara al futuro. Yo, para mí, lo que siempre decimos es dar lo mejor de ti, no los restos. Por lo tanto, creo que cuando alguien quiere dar, primero tiene que preguntar lo que pueden ofrecer y lo que están dispuestos a ofrecer y lo que genera una satisfacción.
en compartir con la otra persona y también reconocer que tú estás ganando algo en este intercambio. No es damos a los pobres. Ellos también en una situación económica pobre pueden enseñar a la otra persona muchísimo, aunque tengan mucho dinero. Algo sencillo, por ejemplo, como estar en familia. Mucha gente trabaja mucho y no dedican un segundo a su familia y viceversa. Por lo tanto, creo que si el altruismo realmente es cuando entendemos que la otra persona puede aportar igual, sino más, a nosotros en esta situación y tomamos el tiempo para averiguar si tengamos razón o no. Y me interesa mucho esto porque me parece que hay una oportunidad enorme. Yo hice un programa súper interesantísimo, creo que el otro día te lo platiqué, Andrew. Hicimos un programa en el cual le dimos mentorship a inmigrantes Sí. aquí en Europa. Y, y la cosa fue súper interesante porque hicimos este programa de mentorship de CEOs con inmigrantes que venían pues, de países en situaciones complicadas. Y nos dimos cuenta que muchas veces hubo más reverse mentoring, ¿no? O sea, mentoría de reversa, que la que Ah, hubiésemos creído que solamente iba pues del CEO al refugiado, ¿no? Hay estos programas de reverse mentoring que se ven buenísimos. Y me gustaría a lo mejor rescatar una de las frases que hablaste recientemente sobre lo que te preguntaba Claudia en la gentrificación, que es pues que me gustaría que lo describieras un poco más sobre la pobreza del diseño, porque cuando hablas de que deberíamos de dar no lo que nos sobra, sino en lo que somos buenos, a lo mejor si sí. hablamos un pelín más sobre esto, de lo que tú opinas de la pobreza del diseño y la gentrificación, podríamos ayudar a las personas y a nuestra audiencia que nos están viendo el día de hoy a entender este problema y cómo podría ser cómo podríamos resolverlo. Bueno, yo voy a responder con quizá dos frases y después quizá un poco más a fondo. Hay una frase que me gusta mucho, que la pobreza es muy cara. Mm, La riqueza es tan cara. Es una cosa a tener en cuenta. Otra cosa, la riqueza se genera muchas veces por los malos momentos de los demás. Por lo tanto, dejan que estos barrios se empobrecen tanto hasta que el precio por metro cuadrado baja y después entran, lo compran y después lo cambian de nuevo. Entonces es sistémico y creo que este tipo de sistema, buitre, por decir otra cosa, aprovecha de las vidas de las personas pensando en el dinero, no el bienestar de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, creo que si los inversores pensarían de otra manera, podemos tener otras respuestas. Está hablando con un director alto, decir otra cosa, en el European Investment Fund. Y le dije, el problema es que los inversores tienen una mentalidad pobre, porque quieren retorno en 2, 3 años, tienen que tener este retorno en 20, 30 años, porque si no, si tienes millones y quieres algo retorno en 2, 3 años, es como una persona en la calle que quiere algo en 2, 3 días. ¿Vale? Entonces, mm. si miramos y reflejamos que realmente la mentalidad por ambas partes es pobre y tenemos que trabajar juntos para mejorar y que la persona sin hogar tiene que ir a 2, 3 días, a 2, 3 semanas y la persona con inversión tiene que ir a 2, 3 años, a 12, 13 años, si entendemos los puntos de mejora de cada parte en vez de criticarlos, decir que el rico da asco, el pobre da asco, que pasa muchas veces entre ellos, al final somos personas. Entonces, si podemos mejorar el diseño y ser responsable por lo que nos corresponde y tener un discurso y un plan de acción conjuntamente, creo que puede ser mucho mejor. Realmente necesitamos trabajar del respeto y realmente cuando hay conexión, es más fácil que haya amor y respeto. Cuando es muy lejos o no lo ves o todo el mundo por Twitter están ahí insultando y todas esas cosas, pues es más fácil que haya fricción. Pero si pones a estas personas en la misma habitación y les permites hablar, de un ejemplo, claro, tenemos una iniciativa que se llama Charlas Inspiradoras. Cogemos una persona sin hogar en el Help con 6 personas por todo el mundo. ¿Qué pasa? Un americano en Colombia está hablando con un nigeriano y él obviamente, ¿cómo va a ayudarle? Y antes de que vayamos a la siguiente pregunta, para entender, esta persona se da cuenta que el nigeriano tiene 18,000 naira para sobrevivir y con esto solo puede comprar 18
trozos de pan. ¿Cómo sobrevives con esta cantidad de dinero? Entonces es algo intelectual que tiene que trabajar por la otra parte y la otra persona también. Súper Andrew, interesante. Andrew, justo pensaba en estos nuevos criterios ESG de Environmental, Social and Governance, que a veces nos parecen un poco de lavar caras, lavar rostros, sin ir Ujú. al fondo. Y tú hablabas de que era necesario multar, aplicar embargos, pero ¿qué Sí. pasaría, Andrew, si comienzas a permitir o comienzas a impulsar en el sistema financiero que los países que combaten la pobreza sean los que pagan las tasas de interés más bajas, que los Mm. países que tienen los mejores índices de desarrollo social son los que Mm. tienen acceso a los mejores fondos? Algo parecido como el Pacto 2030 en materia ambiental, la transición hacia una vivienda sustentable. El futuro de la vivienda, Andrew, en una idea 2050, ¿cómo lo ves? A ver, primero hay que reconocer que los ESGs, los ESGs, antes, de hace unos cuantos años, pero había mayor enfoque desde Greta, entre comillas, a medio ambiente, environment, y el social era con 20%, entre comillas, y después ya está cambiando y la S está subiendo y la G no hay nadie que habla del governance. Mm. Ese es un punto que no se toca. Pero creo que a nivel de vivienda, cuando entendamos que la vivienda es la base de todo y enfocamos en otras maneras de mover dinero y valorar y que la gente tiene su espacio, ¿no? Para que puedan avanzar y formar parte de la sociedad, porque si no estás bien, no puedes actuar correctamente. Creo que lo que consideramos vivienda hoy será muy diferente en 2050, por decir algo. Por ejemplo, el sinhogarismo en África no es lo mismo, porque tienen tierra tribal. Por lo tanto, no puedes estar sin hogar, entre comillas, porque todo el mundo te recoge y punto. En la ciudad es un poco diferente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente que diseñan las leyes son abogados y gente con mucho dinero. Por lo tanto, las personas que controlan las leyes controlan el diseño del marco de cómo se mueve todo. Por lo tanto, se tendría que buscar una incentiva bastante importante para dar a esos países más voto, entre comillas, porque nosotros no podemos, si solo enfocamos en personas en la calle, hay pocos, 40.000 es poco en un país de 40 millones. Tienes que ir hacia por eso hablan tanto de la exclusión social, porque hay más votantes que están afectados por exclusión social que el sinhogarismo. Por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que si quieres cambios necesitas un mayor número de votantes que están en favor. En España ayer habían elecciones y no hay nadie que comentó el sinhogarismo. ¿Por qué? Porque Mm. por 40.000 personas y quizá 85 no votan, pues no lo mencionan. Por lo tanto, hay que No, encontrar la manera de hacerlo. claro, esto, Andrew, o que los políticos están desmotivados porque la gente que vota no necesariamente, o que vota por ellos no necesariamente les interesa este tema, ¿no? Aquí en Cataluña, y yo no me quiero meter en política, pero vimos a uno de los contendientes que decía que el problema de los ocupas no era un problema, que otros que decían que el problema en realidad era que las rentas eran altas, otro que decía no, que el problema en realidad es el empleo. Entonces, cada político le habla a un target de población que no Muy limitado. necesariamente no es El, correcto. el Y conocimiento es limitado y tal por cual, esto ¿no? lo dicen. Y me encanta la posición en la que pones, en la que, bueno, muchas veces quien genera las leyes, pues, o son gente con mucho dinero que no están acercados a la realidad. Y en muchas otras ocasiones, yo también he visto es gente que no está acercada a la realidad, que pone leyes sobre cosas que no sabe, ¿no? Que nunca necesariamente han trabajado en empresas o no son emprendedores y no saben lo difícil que es poner una empresa y están haciendo unas leyes rarísimas para poner empresas, ¿no? O que no han hecho ellos nunca sus impuestos y de repente te ponen unas leyes rarísimas para pagar impuestos. Y dices, esto es complicadísimo, es como que
más complicado que una de estas fórmulas de la relatividad de Einstein, ¿no? Y se nota que estos señores que hicieron las leyes para pagar los impuestos, seguramente ellos nunca lo han hecho. Es educación, Diana, y creo que la respuesta para todos es la educación es la base de todo. Y la sociedad en sí es mucho más pobre que pensamos a nivel global y tenemos que realmente hacer un autoanálisis de dónde estamos y si somos tan ricos en algunas ciudades, pues debemos ser más capaces de responder. En San Francisco y ciudades muy ricas y Los Ángeles tienen un gran problema de sinhogarismo. Es enorme, es terrible. Entonces está la juxtaposición entre la riqueza y la pobreza, porque también la riqueza atrae pobreza, pero no hay ninguna interacción. Por lo tanto, hay esta imaginación que se va a conseguir algún intercambio, pero no ocurre. Por lo tanto, sigo pensando que el conocimiento, la educación es la base de todo. Yo tenía una entrevista con Forbes Magazine hace poco sobre criptomoneda y las personas en la pobreza. Y dije, pon criptomoneda, porcentaje de población usando criptomoneda en la pobreza en Europa. Ningún resultado. Entonces, ¿por qué? Porque no hay conocimiento. Entonces necesitamos mejorar el conocimiento a través de programas y si está bien diseñado, las personas tendrán mejor oportunidades. Pero la verdad también es, tenemos multinacionales que están ofreciendo programas muy parecidos y todos solapan. Entonces, estamos haciendo un proyecto de fin de año en una universidad para estudiar las ineficacias en las multinacionales con sus programas de RSC y ESGs. Por lo tanto, hay mucho por hacer. Si hay ganas y voluntad, se puede mejorar mucho y el futuro que tendremos será mejor. Si no lo cuidamos, estaremos hablando de cómo ir a martes y vamos a repetir las cosas igual, sino peor, con menos personas pensando en ello. Por lo tanto, creo que hay mucho por hacer, tenemos mucha capacidad y gracias a vosotras pensando en el futuro, inspiráis a otras personas a hacer lo mismo y así construimos algo mejor. Qué ganas, Andrew, Diana, de tener una hora más para seguir platicando, porque la verdad es que es un tema impresionante. Yo creo que también hay muchas personas sin hogar que trabajaron toda la vida en un modelo económico que les exigió pagar renta, hipotecas y que al final del declive de su vida productiva se encuentran que ahí ya no les alcanza el dinero y se quedan sin hogar. Y sin embargo, contribuyeron toda la vida a pago de rentas, pago de hipotecas, pago de un sistema Impuestos. económico de impuestos y se quedaron sin hogar a los 60 años, viven en su auto y me parece que eso no es justo, Andrew, pero ojalá pudiéramos volver a platicar contigo aquí en Futureamos sobre un tema tan relevante, tan sentido. Creo que en todos los países del mundo necesitamos saber que el sinhogarismo existe, pero que también hay oportunidades, como dices tú, en Homeless Entrepreneur. Me encanta la idea, Clau, que rescatemos a Andrew en unas próximas entregas de Futureamos, que hablemos de muchas cosas que todavía me parece que se nos quedan en el tintero. Por lo pronto, Andrew, te tengo que dar las gracias por atreverte a futurear con nosotras. Gracias de verdad por venir esta tarde, noche, día, dependiendo de dónde nos estén mirando. Gracias por estar con nosotros, Andrew. Gracias a vosotros. Chao. Gracias. Y gracias a ustedes, perdón, Clau, gracias a ti por acompañarme y a Futurear también desde México. Gracias a ustedes, amigos que nos ven en Futurear. Los invitamos a seguirnos por todas las redes sociales, Twitter, X, como se llame, Thread, Instagram, Facebook y todas las que hay, sobre todo aquí en YouTube. Síganos en Spotify también y denos like y compartan. Nos vemos en el futuro. Adiós. Chao. Andrew.